La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenos días amigos de Landatel, soy Diego García, Product Manager. Hoy vamos a hablar de un producto de Tepelin. Bueno, en Tepelin hemos hablado mucho sobre routers, switches. Hoy vamos a hablar de un producto pues, un poco diferente, pero en la línea, que es la ONT VG 1530, como podéis ver ahí en la foto. Este producto se puede definir como un todo en uno, ya que además de ofrecer la típica conectividad a Ethernet que ofrecen todas las ONTs, ofrece Wi-Fi, como las ONTs un poquito ya buenas, y además ofrece también dos puertos FXS para utilizarse en VoIP. Hoy no pretendemos simplemente presentar el producto puede que alguno de vosotros ya lo conozcáis, sino que queremos trabajar un poquito en directo con ella para que podáis ver su funcionamiento, familiarizaros un poquito con la interfaz. Vamos a conectarla con una ONT, un poquito para que veáis cómo se puede trabajar con ella y veáis que realmente es un producto atractivo. Para hacer esta presentación tenemos hoy con nosotros a Carlos Gascón, ingeniero de preventa en Landatel, que es especialista en Tepelin. Y bueno, como siempre os digo, para el turno de preguntas sea un poquito más fluido, a medida que os vayan surgiendo las dudas, me las vais escribiendo para que yo las pueda un poco reordenar. Y dicho buenos días, Carlos. Hola, ¿qué tal, Diego? Bueno, pues si te parece, te voy pasando el control y somos todo oídos. Muy bien, gracias. Bien, ya estamos viendo tu pantalla, pues cuando quieras. Vale, perfecto. Buenos días a todos. Vamos a comenzar con el webinar. Un segundo. Vale, ya está. Efectivamente, lo que queremos enseñaros es la solución de GPON de TP-Link para operadores y otros entornos. No solo nos vamos a centrar en operadores. Hoy en día GPON se está implementando en otros entornos que hasta ahora no se había planteado o no se veía tan interesante. Y dadas las ventajas del estándar, pues se está viendo que puede cumplir en otros ámbitos. El contenido del webinar va a ser lo primero, los puntos fuertes del hardware. El dispositivo del que vamos a hablar, que es el GPON VG1530. Después las funcionalidades. Aquí directamente vamos a hacer una demostración de lo que es el firmware para que cualquier operador o cualquiera de vosotros, si estáis interesados en, antes de adquirirlo, saber qué funciones tiene y cómo son los apartados, qué posibilidades nos va a dejar, ya lo tengáis claro antes de hacer la compra. Luego, en qué entornos de utilización, con alguna simulación, lo podríamos desplegar y creemos que es interesante. La solución completa. Y luego, por último, no lo hemos puesto ahí, pero bueno, por último, como os comentaba Diego, haremos un turno de preguntas para ir resolviendo dudas. Vamos a centrarnos en el hardware. Este es el dispositivo físicamente, TXVG1530. Es un dispositivo GPON, cumple los estándares ITU, 948.1, el 2, el 3, el 4. La velocidad que marca estándar GPON con estos estándares es hasta casi 2,5 gigabits de descarga y 1,2 de subida, ¿vale? Es un dispositivo que soporta UNFI, el sistema de gestión en el que se ha implementado para GPON, que es casi de lo más interesante, que comunica la OLT con la ONT y que permite gestión a gran nivel. Y lo que es la interfaz wireless es un 2x2 MIMO, 300 megabits. Son dos antenas, 5 dBi y estándar N. El dispositivo tiene 4 puertos Ethernet gigabit y además tiene en uno de los laterales, que ahora mismo no se ve en la foto, en la imagen, pero en uno de los laterales tiene un puerto USB que nos sirve para varias funciones que luego comentaremos, como media server y demás. Este dispositivo, tal vez esto no son características hardware, pero bueno, entramos también a comentarlo. Soporta IGMP Snooping y obviamente funciona con VLANs para servicios triple play, que es casi un básico. La parte trasera también habéis podido ver los dos puertos FXS para dos teléfonos. Y luego tiene bastantes funciones para voz IP, ¿vale? Que las pasaremos a comentar en el apartado de funcionalidades. El dispositivo, como veis, es bastante pequeñito, es elegante, no es todo en uno, que al final es la ventaja de este tipo de dispositivos.
Tiene funciones también de mailbox para almacenar lo que son los mensajes del buzón de voz en distintos almacenamientos. Y luego lo que hablábamos, al final es un dispositivo todo en uno que tanto para operador como para otro tipo de entornos nos viene muy bien, porque al final va a ser un dispositivo económico que va a cumplir de sobra las necesidades de nuestros clientes y vamos a desplegar solo un dispositivo por vivienda o por instalación. Tiene puertos gigabit, por lo tanto no vamos a tener problemas para velocidades superiores a 100 megabits por segundo, que la mayoría de los operadores ya empezáis a ofertar, y al final creemos que eso es lo más interesante del dispositivo. En cuanto a funcionalidades, esto es el login del dispositivo, el acceso a la interfaz. Los que hayáis trabajado con firmware de TP-Link desde hace bastante tiempo, vais a ver que poco a poco los dispositivos ya no se tiene el firmware con colores verdes de toda la vida, más antiguo, ya se ha pasado a este nuevo firmware y en general cuando un dispositivo de TP-Link pasa a este nuevo firmware, implementa bastantes funciones prácticas, no son un cambio estético de colores, de imagen, sino que pasa a funciones muy útiles para este tipo de entornos. El laboratorio que tenemos montado, de forma muy simplificada, sería esto, básicamente. Tenemos una OLT, bueno, empezamos desde el principio. Tenemos un router cabecera MikroTik para gestionar las VLANs, tenemos una cabecera, una OLT Gigapon, del fabricante que trabajamos aquí en Landatel, y a continuación tenemos conectado a uno de sus puertos PON a través de un splitter una ONT TXVG 1530. Básicamente, de forma muy sencilla, para no complicarlo, lo que comentaríamos es que levantamos 3 VLANs más la VLAN default, la VLAN nativa para gestión, VLAN 10, 20 y 30 para los 3 servicios. Es una simplificación, no estamos levantando PPPoS en ninguna de las VLANs, simplemente levantamos un DHCP y así simplificamos y creemos que va a ser más intuitivo toda la parte de funcionalidades. Voy a salir de las diapositivas. Creo que estáis viendo mi pantalla y en este momento deberíais estar viendo la interfaz de configuración del propio dispositivo, ¿vale? De la VG 1530. Tenemos el apartado Quick Setup, como la mayoría de dispositivos TP-Link, donde lo primero que nos va a marcar es si tenemos registrada el estado de registro de estándar GPON, si tenemos registrada o no la ONT contra la OLT. Nos deja dos tipos de registro, por serial number o por GPON password, ¿vale? Después, en los siguientes pasos, que ahora mismo no lo voy a hacer porque ya está configurado el dispositivo, nos va a solicitar el setup de la WAN, wireless settings, un test de conexión que hará al final y un resumen de todo. Se divide en dos apartados principales, en Basic y Advanced, y en Basic podemos ver un esquema de red con todos los dispositivos conectados, pues ahora mismo hay uno cableado, uno inalámbrico, si tenemos impresora o no, y los teléfonos. Y después también veremos un resumen de la conexión WAN, ¿vale? En este caso nos muestra que está conectado y que está recibiendo una IP. Tiene una función que es el VLAN Search, que lo que hace es identificar las VLANs que le están llegando, cosa que suele ser bastante útil, y nos permite configurarla en Dynamic, Static o autenticándose contra un servidor PPPoE que tuviésemos en el router cabecera. Tenemos el apartado Wireless y directamente vamos a ir al Advanced, que casi es más interesante. Aquí en el Advanced vamos a ver bastante más información. Yo, de hecho, creo que es el más interesante para mostrar ahora mismo. En este caso tenemos levantadas 3 WANs, como podemos ver aquí. Esta es la primera, segunda y tercera. Hemos levantado 3 WANs, cada una correspondiendo a una VLAN. Están destaqueando la VLAN y hay 3 VLANs levantadas, como hablábamos antes. Interfaz wireless, con el SSID y la contraseña que tenemos, la LAN, posibilidad de red de invitados y todos los datos de GPON, que están muy bien para ver si hay algún tipo de problema. La potencia que está recibiendo, temperatura, si está registrado o no, el ID dentro de toda la gestión ONCI que se le ha asignado y los datos, lo que es la transferencia de tanto de paquetes ONCI como de datos GPON. En el apartado Network vamos a ver las 3 WANs configuradas como dinámica IP, cada una asociada a una VLAN. Y vamos a editar esta, por ejemplo. Imaginemos que esta es para el servicio de Internet. Pues podemos hacer varias configuraciones en cuanto al PPPoE. Podemos también habilitar IPv6 si fuese necesario.
habilitar el NAT o no habilitarlo, el Firewall SPI, si queremos IGMP porque sea una VLAN para multicast o no, si queremos DNS concretos, el hostname y una cosa interesante, sobre todo para la segunda parte del webinar, donde veremos en qué entorno se puede desplegar este dispositivo, es que se puede hacer bridge con las WANs, por ejemplo, la VLAN 20. Me puede interesar en un momento dado hacer un bridge, que en este caso se llamará Interface Binding, y delimitar que el puerto LAN 2 va asociado a ese VLAN y no hay un nateo. Es decir, que el direccionamiento que estoy marcando de router de cabecera se traspasa a las ONTs, que es lo que se suele usar para hoteles, y directamente no hay salto de red, no hay un cambio de su red, no hay un nateo, y se pasa toda la red directa a un puerto X. Puede ser varios puertos, puedo marcar puerto LAN, puerto 2, puerto 3, SSID, para el TR69, incluso para un puerto por si tenemos televisión determinada en un punto concreto. Entonces, esta función, que lo vamos a ver mejor aquí, el bridge, nos viene muy bien, por ejemplo, para entornos hoteleros, que es donde comentaba que se está empezando a desplegar esta solución. ¿Por qué? Tal vez si yo quiero plantear una solución triple play en cada habitación de un hotel, lo que me interesa es hacer un bridge de toda la parte de wireless y que toda la salida de Internet de la VLAN de Internet se haga un bridge a los SSIDs de cada ONT y que esté todo en la misma red y no haya un salto de red para poder gestionar todo bien. Entonces, lo que consigo es un dispositivo y una infraestructura muy sencilla en cuanto a costes y en cuanto a que solo despliegue una infraestructura para varios servicios y que además no tengo el problema tal vez de los saltos de red y puedo bridgear todas las WANs, ¿vale? Además, en el caso de bridgear, como es lógico, no hay nateo, se deshabilita DHCP, como está marcado en la opción, y entonces conseguiría que todos los clientes que se conecten, en este caso, al SSID principal, estén dentro de la VLAN 40. Y la VLAN 40 se traspasa por la infraestructura GPON y por la OLT a todas las ONTs de todas las habitaciones. Eso al final consigo que todos los clientes estén, entre comillas, unificados. Si luego quiero hacer sistemas de aislamiento, isolation y demás, tendré la opción, pero hasta el momento podría unificar todo. Luego, además, aparte de toda la configuración en la WAN, podemos gestionar toda la LAN. Nos permite levantar el servidor de HCP. Tiene funciones para un pool de HCP condicional, como vemos aquí, reserva de IP. Si tenemos dispositivos que queremos que siempre reciban la misma IP, también lo podemos hacer. Y los clientes. En GPON es la misma parte que el Quick Setup. Podemos cambiar el serial number y el password. Y luego permite trabajar con varios modos de OLT, ¿vale? La posibilidad de DNS dinámicos, rutas estáticas. Y luego en el apartado wireless podemos ver la configuración. SSID, tipo de cifrado, canal, ancho de canal y potencia, lo típico. Gestión avanzada para los beacons y estadísticas. Un apartado también que es muy relevante es todo el tema de la voz IP, que ha sido muy rediseñada. Ha sido rediseñada en cuanto a funciones. Como comentábamos antes, tenemos funciones avanzadas de llamada en espera, reenvío de llamada, buzón de voz que podemos pasar los audios a un USB. En el apartado USB nos permitirá montar a la unidad y nos permitirá todo lo que recibamos, todos los mensajes de voz, almacenarlos directamente en el USB. Establecer, como hablábamos, llamadas en espera y redirecciones. Y bueno, sistemas de marcación, si queremos accesos rápidos para el teléfono, que marcando una combinación X nos permita hacer una llamada a un número concreto, sin tener que marcarlo entero. Como vemos aquí, podemos tocar toda la parte de voz IP para el proveedor. Y una de las ventajas de este dispositivo respecto a otros es todo el tema de Quality of Service. Ha sido bastante mejorado en cuanto a trabajar con DSCP, con protocolo puro de Quality of Service. No es un Quality of Service propietario, que al final muchas veces funciona bien, pero siempre se depende de los algoritmos que haya decidido trabajar el fabricante. En este caso no, es un Quality of Service muy puro, en el que podemos tocar gestión de colas. Aquí lo vemos, apartado Quality of Service. Tenemos hasta 4 colas y podemos tocar el tipo de algoritmo. Si queremos el más sencillo, las colas de prioridad más simples. Si queremos un
round robin con rodajas de tiempo ponderadas, con tiempo. Si queremos una limitación, más como hacen otros fabricantes en cuanto a limitar flujo de paquetes. Y los marcados, tenemos tres opciones. Marcar los paquetes con cero, es decir, que realmente, entre comillas, se deshabilite el DSCP, que no se esté usando ese campo de los paquetes, que sea transparente, es decir, me llegan paquetes con un quality of service determinado, por lo que sea, por la voz IP, porque conecto algo a la LAN que usa X marcado, o incluso la WAN, pues lo puedo dejar en transparente y se va a hacer bridge y no se va a tocar lo que es la cabecera, o remarcarlos, es decir, X paquete que me viene con un quality of service determinado, yo aumento el nivel de quality of service y lo hago más prioritario o menos. En ese caso podríamos establecer las reglas, como veis aquí debajo, y gestionar las colas. Entonces, al final, lo más interesante, quality of service puro. ¿Qué beneficios tiene eso? Le da interoperabilidad contra otros dispositivos, contra la voz IP, contra cualquier tipo de sistema. DSCP es estandarizado y nos va a dar interoperabilidad con otros dispositivos, cosa que cualquier quality of service diseñado más por un fabricante concreto va a funcionar bien, lo sé que funciona muy bien, pero no tiene por qué entenderse bien con otros sistemas que requieran quality of service. También tenemos como detalle control parental por filtrado de palabras clave, por tiempo, apertura de puertos, como es básico en cualquier dispositivo GPON router. Y también tenemos todo el apartado de seguridad, ¿vale? Podemos hacer un access control, blacklist, whitelist, para evitar que se conecte cualquier dispositivo que no tenga por qué conectarse. En el apartado System Tool, como siempre en dispositivos de TP-Link, vamos a ver varias opciones. Entre ellas, una de las más importantes que siempre me gusta resaltar de este dispositivo, TR69. Entonces, protocolos TR69 nos va a venir muy bien para gestionar cualquier tipo de gestión en remoto, ya sea con nuestro ACS propio o porque tenemos un ACS de otro fabricante o cualquier ACS que tengamos, ¿vale? Sin centrarme en detalles muy concretos, creo que esto sería lo más relevante del dispositivo. Entonces, vamos a ver en qué entornos planteamos que puede ser muy buena opción. El primero, obviamente, para operadores. Tenemos nuestra red con nuestra OLT como operador, con nuestra cabecera de voz IP, de Internet, de IPTV, y con la red pasiva acabamos en el el dispositivo VG 1530. Con ese dispositivo al final vamos a cubrir todos los servicios, IPTV, Internet, telefonía, AP también para todos los dispositivos wireless. ¿Qué ventajas vemos? Pues al final que es un dispositivo bastante compatible con las OLTs más extendidas hoy en día en el mercado. Es una solución completa con un coste contenido. Es un dispositivo que calidad-precio tiene muy buen rendimiento y además no hay que olvidar que es gigabit en sus puertos Ethernet y que va a cumplir las expectativas de cualquier red de fibra hoy en día. Como siempre, fiabilidad. Fabricante TP-Link al final es un fabricante que tiene muy baja tasa de RMA y al final eso nos va a dar ventajas, nos va a dar menos problemas de cara a mantenimiento de la red, menos visitas de técnicos a cambiar el dispositivo y menos costes, por lo tanto. Alto rendimiento en los dos interfaces y el quality of service y la gestión de tráfico avanzada, que es casi lo más importante. Otro entorno para el que empieza a plantearse cada vez más la infraestructura GPON y por el que TP-Link también apuesta es el Fiber to the Room. Es decir, entornos hoteleros, hospitality, donde queremos levantar una infraestructura en vez de varias. ¿Por qué? Porque queremos dar varios servicios. Al final, en un hotel, una de las cosas más valoradas es el servicio de red inalámbrico y si podemos hacer una infraestructura que cumpla ese servicio y que además cumpla voz IP e IPTV, vamos a conseguir abaratar muchísimo los costes para un hotel, que no suelen ser pocos. Tendríamos el dispositivo con la IPTV y con la voz IP. Podríamos poner un dispositivo por habitación
permitiríamos además en sus puertos Ethernet, no en todos, pero sí podemos permitir en algunos puertos la conexión de un portátil o de un equipo de trabajo que necesite, sabemos que es un hotel en el que va más tipo de cliente de negocios que siempre lleva su portátil o su dispositivo, podemos dejarle estar conectado por cable o no y que disfrute del máximo ancho de banda. También para apartamentos vemos que es una solución muy coherente. Es decir, tenemos los típicos apartamentos turísticos de la costa en el que son 50 apartamentos y queremos desplegar una red de fibra y contener el coste y que sea un buen servicio. Pues es una opción muy válida. También para residencias de estudiantes. Muchas veces los estudiantes tienen varios dispositivos en su propia habitación, tienen varios servicios y podemos desplegar una red wifi, pero habrá casos en los que no sea suficiente con eso y que también queramos poner algún puerto o alguna toma de red para los estudiantes en la propia habitación. Pues con este dispositivo lo cubrimos entero. Para hoteles podríamos dar hasta 1024 habitaciones con soluciones triple play, contando con nuestras OLTs de Landatel. Este sería el esquema, con diferentes niveles de splitting. Y luego también la misma solución para residencias de estudiantes. Lo que es la solución completa con todos los dispositivos, pues como veíamos, router de cabecera MikroTik, gestionando VLANs, DHCPs y demás. OLT Gigapon, en este caso hemos escogido la de 8 pones, que como comentábamos nos permite hasta 1024 ONUs o NTs. Y después, en el punto final, como CP final, las UNTs VG 1530. Todos los servicios se traspasarían a través de todas las VLANs por el hotel. Misma solución, nos puede servir o la podemos extrapolar a residencias de estudiantes. Y algunas ventajas que nos gusta remarcar de la infraestructura, esto nos referimos más a la infraestructura GPON, es que vamos a ofrecer el máximo ancho de banda, que tenemos no solo mayor distancia de cableado, sino menor problema en cuanto a interferencias y ese tipo de problemas que tal vez en algunas instalaciones no es un problema relevante, pero en hoteles donde hay ciertas canalizaciones que pasan muy cerca de canalizaciones eléctricas y otro tipo de problemas que pueden generar interferencias de maquinaria y demás, es muy interesante el despliegue con fibra óptica. Reducimos el CAPEX, todos los costes y conseguimos una calidad de servicio que está implementada en el propio protocolo. Es muy importante tener una calidad de servicio o un protocolo en el que desde cero se implementó Quality of Service y se pensó en que se fuesen a dar distintos servicios. Son soluciones escalables. Al final los puertos GPON nos dan bastante multiplexación y bastante splitting y vamos a poder multiplexar todo lo que necesitemos en un futuro. Vamos a necesitar menor consumo y refrigeración. Toda la parte de splitting es pasiva, como GPON indica, es una red pasiva y no vamos a necesitar alimentaciones ni toda la parte de refrigeración que siempre va linkada o asociada a cualquier consumo eléctrico. Inmunidad e interferencias, que ya lo habíamos comentado, y una sola infraestructura para varios servicios, que casi lo más importante de todo este tema. Tener en mente que antiguamente teníamos que desplegar varias infraestructuras para varios servicios y que con esto vamos a poder unificarlas todas en una. Esos son menos costes, es menos mantenimiento, es simplificar la gestión futura de esa red. Cualquier tipo de problema que haya lo tenemos solo en una red y no tenemos que estar manteniendo o gestionando varias redes completamente distintas y al final son las ventajas que vemos. Vamos ahora a pasar al turno de preguntas, si ya hay alguna pregunta. Y nada, Diego, me vas comentando. Perdón. Sí, bueno, tenemos varias preguntas por aquí. Las he intentado agrupar por temas. Hay alguna pregunta que a lo mejor no hago porque creo que está comprendida en otra. Si alguien cree que no se ha respondido suficiente, por favor que me lo vaya poniendo. Entonces, si te parece, empezamos con preguntas relacionadas con las OLTs. Carlos. Sí. Esta me la habéis hecho varios. ¿Funciona con las ONTs de Huawei /ZTE? Vale, con OLTs de Huawei y ZTE sí. Siempre es un tema que hay que ver la configuración que se está haciendo y el tipo de autenticación que se hace.
pero con las principales de Huawei ZTE sí que deberían funcionar. Y un poquito en concreto con esta OLT que has estado utilizando hoy, ¿cuántos clientes puede soportar cada puerto de la OLT? Cada puerto de la OLT, pues ahora mismo me pillas, si no recuerdo mal, tendría que hacer la cuenta, son hasta 1024 pues dividido entre 8. Creo que son 64. Sí, ahora mismo, de todas maneras, si bueno, lo podéis ver en landashop.com, tenemos la OLT de Gigapón, yo diría que son 64, si no recuerdo mal, ¿vale? Bien, cambios de router. Varias preguntas. ¿Se puede cambiar este router por el de un operador normal o hace falta controlar la OLT de donde se quiera cambiar el router? Esta solución por parte de Tepering está diseñada o pensada para entornos en los que se tiene control de la OLT, es decir, operadores locales en FTTH o el Fiber to the Room que comentábamos. Está más pensada para ese tipo de entornos, también tal vez porque, bueno, muchas veces los operadores mayoritarios pueden hacer en cualquier momento cambios de servicio y al final siempre se están diseñando estrategias, protocolos o funciones para evitar que un cliente final eh, pueda cambiar su dispositivo, al igual que querrían hacer los operadores locales. Es decir, al final un operador mayoritario busca perjudicar al máximo que se pueda cambiar la ONT que él instala en un cliente final. Entonces ahí puede ser más complicado y por eso tal vez se destina para esta ONT a dispositivos, bueno, a redes en las que se tiene control de la OLT y se controla la autenticación. ¿Y hay algún tipo de listado o se puede obtener algún tipo de información sobre la interoperabilidad? Si todas las funciones están disponibles con todas las marcas o si hay algún tipo de restricción. Sí, bueno, en ese caso lo que os recomendaríamos es que contactéis directamente conmigo, me podéis enviar un email, mi email es cegascon@landatel.com y nos comentáis un poco la red que tenéis y nosotros os comentamos y vamos, comprobamos si sería válido o no lo que planteáis, ¿vale? Ahí no hay ningún problema, se plantean casos concretos, incluso muchas veces estos dispositivos, si para una red concreta se puede plantear un dispositivo de demostración para que probéis en vuestra red. Eso no habría problema. Ya os digo que con las principales es compatible, pero que, bueno, luego siempre depende de lo que haya montado el operador concreto o la infraestructura que se quiera montar y ahí no hay problema. Se comprueba qué red tenéis, si es viable o no y se puede plantear una demo. Muy bien. Un poquito con el hardware. Las antenas de Wi-Fi de este equipo tendrán por lo menos 5 dBs. Sí, son antenas para 2,4 GHz, 5 dBi y es un chipset, el chipset que gestiona toda la parte de wireless es bastante potente. Dentro de ser un estándar N, la verdad es que funciona muy bien. Muy bien. Ya un poquito para acabar con el hardware. ¿Se pueden conectar teléfonos IP o hay que utilizar obligatoriamente analógicos por los puertos FXS? Se podría conectar los teléfonos IP teniendo en cuenta que si es necesario hacer un bridge en cuanto a una VLAN de telefonía y no habría problema. Se hace un bridge a ciertos puertos LAN y se determinan para eso, para los teléfonos IP. Sí, en principio no habría problema. Muy bien. Pasamos un poquito a la parte más de la interfaz, bueno, de la administración. ¿Se permite la creación de VPNs dentro de este equipo? Sí, es una cosa que no he comentado. Un segundo. Creo que estáis viendo lo que es la interfaz del dispositivo. Un segundo que me logueo. En el apartado Network permite levantar VPNs de tipo IPsec LAN to LAN, ¿vale? No client to LAN, serían LAN to LAN. Aquí lo tenemos. Y podemos crear, si no recuerdo mal, hasta 10 túneles. Muy bien. ¿Se pueden configurar diferentes tipos de WAN? Sí, como veíamos al principio, aquí creo que se ve en la pantalla. Podemos configurarlas, bueno, asociando a cada VLAN, o si no hay VLANs, pues sin VLANs, pero vamos, lo normal es que sí. Tipo Static IP, Dynamic IP, un PVPoE, que es lo más común, o luego ya bridgear. Muy bien. ¿Qué protocolos de gestión permite el dispositivo? Vale, buena pregunta, porque tal vez he olvidado comentar uno. Por un lado, TR69,
lo más utilizado por operadores, lo más interesante. Luego, por otro lado, es NMP, ¿vale? Lleva agente SNMP y permite la gestión desde vuestro sistema SNMP que tengáis levantado en la red, ¿vale? Muy bien. ¿Se puede configurar el GPON Password o el GPON Serial? Sí, tanto en el Quick Setup al principio como en el apartado Network. Si vosotros hacéis una autenticación determinada desde vuestra OLT por cualquier motivo, aquí podréis configurar y se plantean incluso varios modos de OLT, ¿vale? Entonces podríais cambiar el serial number y que se autentique por ONCI con un serial number distinto al que tiene el dispositivo. Eso no se suele hacer, pero bueno, sí que un GPON password es una buena medida. Muy bien. ¿Se pueden crear diferentes perfiles o cuenta de acceso? ¿Algo para un admin para el técnico y un user para el cliente? Sí, en principio, un segundo lo compruebo. Sí que permite varias cuentas, pero tendría que comprobar si es con diferente nivel de privilegios, ¿vale? Eso, la duda, si queréis, o bueno, supongo que digo ahora os va a apuntar, y si no podéis pasármela directamente por email. Lo tendría que comprobar. Yo creo que sí que permite varias cuentas distintas, pero tal vez no con distinto nivel de privilegio, ¿vale? Bueno, por esto no os preocupéis. Todas las preguntas que queden sin contestar, como quedan registradas en la plataforma, las podemos contestar offline, así que sin problema. Voy a cambiar un poquito el tercio. Has hablado mucho de entornos de hostelería y varias preguntas relacionadas con este tema. Entonces, bueno, ya has explicado que se puede crear una red Wi-Fi invitados. ¿Podrías explicar un poco las características de esta red Wi-Fi? Sí, es decir, por un lado podemos crear el SSID normal, el apartado wireless, y luego el dispositivo nos permite también crear una red de invitados en la que podemos bloquear o no, o sea, permitir o no, en este caso, el acceso a la red local, ¿vale? Esta red tiene la configuración básica SSID y cifrado, y luego también les podemos dar acceso o no al USB, al almacenamiento USB que tengamos montado en la unidad. Muy bien. Entonces, ¿solo se pueden configurar dos SSIDs o pueden configurarse más? En este dispositivo se permitirían solo dos. Muy bien. ¿Cómo se gestionaría el roaming entre los distintos equipos en, por ejemplo, un hotel? Al final el roaming, que es siempre el gran problema del wireless en cualquier infraestructura, lo más importante, que es lo que permite gestionar el dispositivo, es potencias, pensar bien las celdas que se van a utilizar. En el caso de hoteles puede ser más sencillo en ciertos casos de cara a bajar al mínimo la potencia y gestionar la potencia de lo que es el GPON en solo esa habitación. Intentar hacer una celda que solo cubra esa habitación. Una vez hecho eso, normalmente en ciertas zonas comunes se suele complementar esta solución con alguna AP, pero claro, no es lo mismo el coste de lo que es hacer una infraestructura wireless completa para un hotel a utilizar una red GPON para todo y luego, por ejemplo, en un comedor sí que meter alguna AP suelto. Entonces, se sigue teniendo ventajas respecto a toda la infraestructura wireless con sistemas de AP encapados normales. Al final, para tema de roaming, jugar con las potencias, jugar con los canales y establecer celdas lógicas en las que el dispositivo no pueda ir pasando, los clientes puedan ir pasando de un dispositivo a otro sin problema. Muy bien. Un par de preguntas sobre la telefonía a nivel de hoteles. ¿Se puede configurar como teléfono de hotel a nivel de extensiones por habitación? Sí que permite reenvío de llamadas y ciertas funciones. Tal vez para un hotel mínimamente grande sería más lógico una centralita. O sea, al final tiene funciones de centralita, pero no es una centralita como todos los routers GPON. Eso ocurre lo mismo en todos los routers GPON. Entonces sí que tenemos ciertas funciones, pero tal vez las enfocaría más a, no sé, un uso en una casa rural muy pequeñita a un hotel medio o grande. Ahí ya tendríamos que ir por funciones de centralita voz IP, que son las dedicadas a ello realmente. Bueno, pues ya que sacas tú el tema de la centralita, ¿se pueden utilizar centralitas y se pueden utilizar unidos a estos routers los teléfonos que controlan las centralitas? Ahí no he entendido muy bien la pregunta. Entiendo que es todo en la propia LAN de la VG1530, centralita de teléfonos.
O sea, yo por lo que entiendo de la pregunta es si en todo lo que es la red del hotel podemos tener una centralita de telefonía ¿Mm? y los equipos que controlan esta centralita pueden estar después de alguno de los equipos TP-Link. Vale. Vale, sí, lo había entendido yo mal. Sí, porque jugamos con el bridge en ese caso. Si tenemos, como suele ser normal o recomendable, una VLAN para esa centralita y para todo el tráfico voz IP, al final yo sé que voy a tener el puerto 3 conectado, el puerto LAN 3 de la VG1530, voy a tener un teléfono conectado, hago un bridge y consigo que ese puerto vaya a recibir una IP de toda la VLAN de la centralita. Entonces, incluso para temas de autoprovisionamiento, si es que lo presenta la centralita o lo tiene, no hay problema porque no hay un nateo. El nateo viene muy bien, nos protege mucho, pero también nos complica las gestiones. Entonces, en este caso hacemos un bridge y no le veo problema. Muy bien. Un par de preguntas sobre horarios. ¿Se puede limitar el horario para la red Wi-Fi o para los teléfonos? Sí, tenemos en el apartado wireless, tenemos un wireless scheduler que nos permite establecer un X horario. Por la razón que sea, si queremos que la red wifi nos esté emitiendo por la noche por temas de interferencias o por cualquier razón, lo podemos establecer. Muy bien. Y ya para terminar, una pregunta un poco de estructura. Aquí has utilizado una OLT de Gigapón, de las que tenemos en Landatel, y un router MikroTik. ¿Hay conflictos con alguna marca o no? ¿O el tipo de dispositivo que utilicemos, siempre y cuando tenga las funcionalidades, sería transparente para este equipo? En cuanto a la parte de routing principal, ahí no habría problema. O sea, yo he usado este como podría haber usado cualquier otro dispositivo que no fuese MikroTik. Y en cuanto a la OLT, sí que según el caso y cómo se haga la autenticación y qué funciones tenga la OLT, sí que habrá casos en los que no sea compatible. Compatibilidad al 100% en GPON es complicado, es muy complicado y que la promete es que no ha visto muchas OLTs. Pero bueno, al final sí que con las principales es compatible, como hablábamos con Huawei ZTE, y, y hay que tener eso en cuenta. Al final, pues depende de la red que se esté desplegando. Muy bien, pues bueno, eso es todo. Ha habido un par de preguntas que se han quedado así un poquito en el aire, así que las responderemos por email. De todas maneras, si tenéis alguna pregunta que se os haya quedado colgada, vamos a subir este vídeo a YouTube. Podéis en el mismo canal de YouTube escribirnos. Nosotros por lo general solemos mirar de una manera medianamente regular las preguntas que nos vienen por las redes sociales, por lo que lo contestaremos igualmente. Carlos os ha dado su email personal, pero nosotros tenemos el email de webinar@landatel.com o técnico@landatel.com, que esos sí que los miramos, vamos, más asiduamente. Nos llegan directamente a nuestras cuentas, por los que los contestaremos en el momento, o sea que ninguna duda se quede sin contestar. Dicho esto, muchísimas gracias, Carlos, por esta explicación. Ha sido muy interesante y sobre todo muy gráfica, que creo que se agradece. A vosotros por dejarme explicarlo. Y a todos vosotros, gracias por venir. Ya sé que este horario de mañana de verano no es el más habitual. Para todos aquellos que no hayáis podido asistir, como he dicho, este vídeo se colgará en YouTube. Y que paséis un buen día. Muchas gracias y hasta el próximo.